del suelo. La tensión admisible del suelo. Esa tensión admisible del suelo, por lo general, lo escribimos con ese símbolo. Y esto tiene un valor. Ese valor puede variar desde 0, ¿verdad? Desde 0 hasta, no sé, digamos, ¿no? Por así dar un número, tampoco puede ser hasta el infinito, digamos, pero por así dar un número, hasta 20, digamos, dependiendo de las unidades, kilogramos por centímetro cuadrado. Si lo vamos a hacer en el sistema internacional, entonces kilogramos por centímetro cuadrado, o puede ser PSI, bueno, dependiendo de las unidades, ¿no? Pascales, megapascales, no sé. Entonces, el estudio del suelo a mí me arroja este valor. Aparte de darme otra información, como por ser, por ejemplo, el nivel freático, que ya sabemos nosotros, el nivel freático, a qué profundidad va a estar, ¿verdad? La profundidad. Y me puede dar otros valores más importantes. Pero el que más nos interesa a nosotros como ingenieros cuando vamos a hacer el cálculo de cimentación es este. Y obviamente el nivel freático, porque el nivel freático me va a determinar otros parámetros que yo debo tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces la tensión admisible del suelo, el nivel freático, y por ahí podemos decir los tipos de suelo. Para saber cómo voy a yo a afrontar, ¿verdad? Entonces, conociendo esta información básica, entonces pasamos a esta otra etapa que es la cimentación. Entonces, cuando hablamos de cimentación, podemos definir muy someramente, ¿verdad?, lo que es una cimentación, y podemos decir de que la cimentación es un conjunto de elementos que soportan, y falta porque estoy editando todavía esto, ¿verdad?, que soportan las cargas de la edificación, ¿no? Entonces, no solamente las cargas, ¿no?, sino que podríamos ponerle, a ver, que soportan, claro, como dice ahí, que soportan la edificación. ¿Qué cargas tiene la edificación? Vamos a ver más adelante que la edificación tiene las cargas muertas, que se llaman cargas muertas, y las cargas vivas. A ver, para ahorrar un poco de espacio lo vamos a hacer así. Entonces, esta edificación soporta cargas. Esas cargas son las cargas muertas y las cargas vivas. ¿Qué son las cargas muertas? El peso propio. Peso propio, ¿verdad? ¿Qué son las cargas vivas? Es la carga de uso. ¿Ya? Entonces, para que ya vayamos adentrándonos, ¿cuáles son las cargas que va a soportar la cimentación? Entonces, cuando hablamos de peso propio, hablamos de toda la estructura. Por ejemplo, un puente, ¿verdad? Un puente tiene la losa del puente, tiene su serie de estructuras ahí, podemos ir bajando la pila y hasta llegar a la cimentación. Esas son el peso propio, es decir, las cargas muertas. ¿Por qué se llaman cargas muertas? Se llaman cargas muertas porque siempre están ahí durante el tiempo de vida del edificio o de la construcción, ¿verdad? Sin embargo, las cargas vivas o cargas de uso aparecen y desaparecen, ¿verdad? Fíjese que en el caso de un puente, cuando no pasa ni un solo vehículo, no hay cargas vivas.
Pero cuando pasan, puede llegar un momento que ese puente, como ocurre con el puente del Urubó, por ejemplo, cuando uno va los días domingos principalmente o a cierta hora, ese puente está a full, ¿verdad? Las dos vías están repletas. Entonces, ahí está su máxima carga. Y imaginémonos que son vehículos grandes, ¿no? Entonces, esas cargas vivas están ahí por un determinado tiempo y después desaparecen, ¿verdad? Entonces, una edificación va a tener estas dos cargas, las cargas muertas y las cargas vivas. Ya dijimos que son las cargas muertas, el peso propio de la edificación, y las cargas vivas, las cargas de uso o el peso de uso. Entonces, como les decía, en un puente serán pues el peso propio de la estructura y los vehículos. En un estadio, por ejemplo, en el Ramón Aguilera Costa, el estadio Ramón Aguilera Costa tiene toda su estructura, ¿verdad? Ustedes alguna vez han debido ir al estadio, algún evento, un partido de fútbol, qué sé yo. Entonces tiene toda una estructura, lo que son las graderías, los asientos, los tableros, no sé qué otras cosas más, la cubierta y los camarines, o sea, hay un montón de estructura, ¿verdad? Que eso está durante todo el tiempo, día y noche, las 24/7, como quien dice. Pero esas son las cargas muertas y las cargas vivas son las cargas de uso. Ahorita, si miramos el estadio Ramón Aguilera Costa, ahorita mandamos un dron, digamos, y vemos qué es lo que está pasando en el Aguilera Costa, en el Tahuichi. Carga de uso cero. No hay un solo alma, tal vez algunas palomitas por ahí están asentadas, ¿no? Pero no hay nadie, o sea, carga de uso cero. Pero llega el domingo, supongamos, va a jugar un clásico Oriente Blooming o va a jugar la selección y ese estadio se va a poner a full, ¿verdad? Entonces las cargas de uso en ese momento van a estar al 100% o al 70% o al 50%, dependiendo la cantidad de gente que vaya. Pero van a aparecer las cargas vivas. Terminó el partido de fútbol y después de una media hora ese estadio quedó vacío. ¿Dónde están las cargas vivas? No existen. Cero, ¿verdad? ¿Cuáles van a quedar? Solo las cargas muertas. Lo mismo podemos dar otro ejemplo de un edificio, por ejemplo, el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, desde las 8 de la noche, supongamos, hasta las 8 de la mañana o hasta las 7 de la mañana, no hay una sola persona en ese edificio. Tal vez los porteros, ¿no? Los guardias, pero ¿cuántos son? Pues 2, 3, 4, digamos, ¿no? Los serenos, ¿no? Nadie más. Entonces, el peso, la carga muerta es todo lo que hay en el edificio. Todo lo que hay en el edificio referente a su estructura. Y las cargas vivas aparecen de día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, entran y salen las personas de ese edificio. Vayan ustedes a ver y hay unas colas inmensas para querer usar el ascensor para ir para los pisos de más arriba, ¿verdad? Entonces, de día las cargas vivas aparecen en ese tipo de estructura y de noche desaparecen, ¿no? Entonces, esa idea es la que tenemos que tener nosotros sobre lo que son las cargas muertas y las cargas vivas. Diferenciar entre las cargas muertas y las cargas vivas, que también las cargas muertas se llaman peso propio y que las cargas vivas también se llaman cargas de uso, ¿ya? Entonces, por eso es lo que teníamos acá una pequeña definición. Esta definición hay que ampliarla, ustedes tienen que ampliar, ¿verdad? Que la cimentación es un conjunto de elementos que soportan a la edificación. Pero no solamente soportan a la edificación, sino que van a transmitir sus cargas al suelo de fundación. Por eso la importancia, repito, del estudio geotécnico, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en estas imágenes, por ejemplo, una pequeña foto, si puedo acercarlo, una pequeña foto, por ejemplo, de una estructura, ¿verdad? Que ya está, que ya se hizo la cimentación y aquí lo que se están haciendo son las vigas de cimentación también, estas son vigas, seguramente de cimentación porque están ahí a nivel del suelo o vigas riostras que se llaman. Entonces, fíjense ustedes, aquí uno lo mira y ve acero por todos lados, ¿no? En X, en Y, en Z
y ve un montón y no entiende nada, ¿no? Entonces, peor en una foto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir ya aprendiendo a ver por qué, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, aquí vemos ya la estructura prácticamente terminada, ¿no es cierto? Ahí está, aunque es otra foto, ¿no? No es la misma, pero, y aquí fíjense, se han dejado unos pelos que se llaman. Dentro de la ingeniería, cuando ustedes vean estos aceros así que están saliendo de la estructura, libres ahí, se llaman pelos, ¿ya? Por si no, para que no se vayan a confundir, estos se llaman pelos, ¿ya? Entonces, esos pelos se dejan porque seguramente de aquí a un tiempo se va a continuar con otra estructura de aquí para allá, todo hacia la izquierda. Entonces, para eso se hace. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿O no me están escuchando? Todo claro. Quedó claro, ingeniero. Bien. Bien, si esas son entonces la definición que tenemos de cimentación, porque tenemos que conocer las cargas, porque habíamos dicho que las cimentaciones van a soportar carga, entonces ya tenemos una idea. Nosotros tenemos un capítulo, a ver, voy a fijarme, el capítulo, columnas, vigas, losas, diseño, análisis de carga. El último tema, nos lo han puesto como último tema, lo que es análisis de carga. Entonces, ahí vamos a aprender a encontrar estas cargas. ¿Ya? Vamos a aprender lo más básico, porque es muy difícil llegar, como le digo, en un semestre y en unas clases a analizar todas las cargas, ¿no? Pero vamos a ver lo más básico que a ustedes les puede servir, ¿ya? Entonces, eso está para un tema específico, lo que son las cargas. Entonces, por ahí alguien dice, ¿cómo determinamos las cargas? Esperemos, ya lleguemos a su momento. Es importante, dice, mencionar que antes de construir una cimentación es necesario realizar un estudio de suelo y hacer cálculos estructurales. Eso ya ustedes lo saben. Eso ya estoy redundando prácticamente, ¿no es cierto?, sobre lo mismo, pero siempre es bueno recordar, ¿verdad? Entonces, el estudio de suelo a mí lo que me va a mostrar es esto, los diferentes estratos, qué sé yo, ya ustedes saben, la tensión admisible, si es que hay algún nivel freático, y con esa información yo voy a hacer el cálculo estructural desde la cimentación hasta la cubierta, ¿verdad? Entonces, con ese estudio de suelo yo voy a tomar una decisión y voy a hacer lo que se llama la elección, ¿verdad?, del tipo de cimentación, porque hay diferentes tipos de cimentación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la función, entonces? ¿Cuál es la función que pueden tener las cimentaciones? Fíjese que las cimentaciones tienen la función de transmitir de forma repartida las cargas del edificio al terreno donde serán asentadas. Entonces, esta es una complementariación, un complemento, llamémoslo así para no hacerlo muy difícil, de lo que es la definición de cimentación. Entonces, fíjense que aquí nosotros habíamos dicho de que la cimentación es un conjunto de elementos, ¿verdad?, que soportan las cargas del edificio, y aquí podemos complementar ahora que tienen la función, ¿verdad?, de transmitir esas cargas del edificio al terreno donde serán asentadas.
¿A qué profundidad? Eso vamos a ver a su debido momento, a qué profundidad, qué sé yo, vamos a hacer las fundaciones. En realidad, a qué profundidad ya hemos visto en el tema anterior de que la profundidad no lo definimos nosotros, sino que prácticamente lo define ya el estudio del suelo. ¿Verdad? El estudio del suelo. Pero aquí tenemos un pequeño esquema, digamos, ¿no? Esto no es una realidad, porque tenemos una cimentación, fíjense, circular. Rara vez se presenta este tipo de cimentación. Rara vez. Pero esta sería lo ideal. Sería lo ideal de repente una cimentación circular, pero es muy difícil construirla. Entonces no acostumbramos, ¿verdad? Normalmente hacemos cimentaciones cuadradas o rectangulares cuando son de este tipo. Pero este es un esquema nada más, ¿verdad? Entonces vemos que esta cimentación está a una determinada profundidad, ¿verdad? Tiene su estructura aquí, que son los aceros. Los aceros, tiene el hormigón acá, tiene su hormigón y tiene lo que se llama el arranque de columna, ¿no? Aquí empieza a nacer la columna. Entonces, esto es lo que se llama arranque de columna, ¿no? Entonces, eso como básico, digamos, de una cimentación. Entonces, ya sabemos qué es lo que, o para qué sirve una cimentación, ¿no es cierto? La cimentación lo que va a hacer es soportar las cargas del edificio y transmitirle esas cargas del edificio al terreno de cimentación, al suelo de cimentación. Bien, bueno, aquí el color no está muy bueno. ¿Cuáles son los propósitos de la cimentación? Uno de los propósitos es ser suficientemente resistente, ¿verdad? Es decir, que la cimentación tiene que ser lo suficientemente resistente de tal manera que no colapse. Porque si colapsa la cimentación, el edificio se va al suelo. Entonces, tiene que ser resistente, ¿verdad? Tiene que soportar esfuerzos por parte del suelo. El suelo también le provoca a la cimentación cierto tipo de esfuerzo, lo que llamamos nosotros los empujes. Es decir, si nosotros volvemos a esta otra imagen, este suelo de cimentación que está en la parte de abajo y realiza una especie de empuje hacia arriba. Y esos empujes se dan por lo general con mayor frecuencia en la parte lateral, ¿cierto? Por acá. Entonces, tiene que resistir esos empujes del suelo y aparte tiene que resistir las cargas del edificio, ¿no? Entonces, por eso dice ahí soportar, ¿verdad? Esfuerzo por parte del suelo. ¿Qué otro propósito debe cumplir la cimentación? Acomodarse a los movimientos del suelo. Porque fíjese usted que nosotros vamos a hacer una cimentación en un lugar natural, porque no podemos hacer casi nada con el suelo, tenemos que usarlo tal cual está ahí, ¿verdad? No podemos hacer mucho para decir, no, ese suelo no sirve, lo saco y pongo este otro. En teoría eso es fácil. En teoría eso es fácil. Ah, no, eso no sirve, por tanto lo sacamos y ponemos otro. Sí, ya está bien, perfecto. ¿Sabes cómo cuesta hacer eso? ¿Sabes cuánto cuesta hacer eso? Entonces, no sé. Bueno, pues entonces no hago, ¿no? Primero averigüe. Entonces, eso es muy difícil y muy caro. Entonces, nos va a encarecer nuestra obra, ¿no? Entonces, como no podemos hacer casi nada con el suelo, y el suelo es natural, por tanto, ese suelo natural tiene ciertos movimientos, ¿verdad?
Esos movimientos que tiene el suelo pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Ya les mostré anteriormente los movimientos verticales, que son los empujes del suelo. Y los movimientos horizontales que tiene el suelo es principalmente cuando tenemos un temblor, cuando hay un terremoto. Gracias a Dios en nuestro pueblo no se da eso, pero puede llegar el momento que sí se dé, digamos, ¿no? O sea, han habido terremotos, pero que son casi imperceptibles, ¿verdad? Su movimiento lo sentimos muy poco. Pero puede llegar un momento que nos toque un sismo de unos 5 grados, 6 grados, y ya ahí vamos a saber si nuestras estructuras están o no están acondicionadas para eso, ¿no? Otro de los objetivos o los propósitos a cumplir con la cimentación es soportar las adversidades naturales. Como les decía hace rato, una de las adversidades naturales es un sismo, ¿verdad? Otras adversidades naturales en nuestro medio es muy común la lluvia, el agua. En los meses de enero, febrero, hasta marzo, por ahí, hay veces que llueve semanas, ¿verdad? Semanas. Y usted va a un lugar y pisa el piso y emana agua. O sea, es decir, el nivel freático prácticamente está a flor de tierra, decimos, ¿no? Está prácticamente en la superficie. Si en la superficie está saturado de agua, entonces más abajo también está saturado de agua. ¿Y qué es lo que ocurre cuando debajo hay agua? Hay un empuje hacia arriba, ¿verdad? El agua tiende a levantar las estructuras, lo que ocurre con los barcos, ¿verdad? Imagínense esos inmensos barcos que circulan por el mar y solamente están ahí sostenidos con el empuje del agua. Entonces, esa agua tiende a levantar nuestro edificio, ¿no? Entonces, así podemos ir nombrando algunas otras adversidades naturales, qué sé yo, por ejemplo, cuando hay nieve, en nuestro lugar no existe eso, pero en otros lugares de nuestro país sí se da, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los 4 propósitos principales, diría yo, que tiene que cumplir una presentación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunta, duda, camarada. Por el momento todo claro, Inge. Bien. Camaradas de la lucha, camaradas revolucionarios. ¿Son revolucionarios ustedes o no son? Ya, eso ya pasó a la historia, creo, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Cuando Dígame. nos toca diseñar o dimensionar cimiento con piedra bolón, ¿Ya qué tiene eso? por ejemplo, los esfuerzos, las cargas que recibe, ¿serían lo mismo? Supongo que no, ¿no? No sé si nos puede hablar un poco de eso. ¿Cuál es la Claro, diferencia? vamos O sea, cuando... Ajá. ¿cómo nos ahorramos, no? Porque hay a veces es necesario, por ejemplo, ahorrarse, ya que para vivienda pequeña, ¿no? Porque no se necesita tanto resistencia que tenga, sino que se puede reemplazar, por ejemplo, el cimiento de hormigón por ladrillos de carga o cimiento de piedra bolón. No sé si me Claro, puede decir eso. claro. Ahorita vamos a ver la clasificación de las cimentaciones. Por el momento estamos en los conceptos generales. Y vamos a ver qué tipo de cimentación y después vamos a hablar ya exclusivamente de lo que son ese tipo de cimentación que usted dice y ahí vamos a tratar, espero yo que ustedes bombardeen con preguntas, ¿ya? Cuando entremos a ver ya por detalle cada una de las cimentaciones, ¿ya? Entonces no nos vamos a cruzar todavía, pero vamos a llegar a ese punto. Y aquí está más o menos lo que usted decía, digamos, ¿no? ¿De qué materiales se hacen las cimentaciones? ¿Ya?
¿De qué material? De mampostería. Como decía el compañero, se puede hacer una cimentación de mampostería, puede ser de ladrillo de carga, puede ser de ladrillo, claro, ladrillo de carga, puede ser de piedra manzana, piedra bolón, se puede hacer. Y eso es lo que llamamos nosotros el hormigón ciclópeo, ¿verdad? O mampostería, simplemente. Entonces, ¿qué tipo de carga, qué tipo de esfuerzo podemos ponerle a este? Ya vamos a hablar a su debido momento. Y tenemos lo de hormigón, ¿verdad? Tenemos los cimentaciones de hormigón y tenemos lo que se llama los cimientos de hormigón en masa, que no es muy común. Tenemos lo de hormigón armado y tenemos lo de hormigón ciclópeo, ¿verdad? Este ya es el hormigón mezclado con cierto porcentaje de piedra manzana, ¿no? Entonces, eso vamos a ir hablando más adelante ya de cada una de estos tipos de cimentación, ¿ya? Principalmente nosotros vamos a hablar de los cimientos de hormigón ciclópeo, cimientos de hormigón armado. No vamos a entrar mucho detalle del cimiento de hormigón en masa. ¿Por qué se llama hormigón en masa? Ustedes deben saber ya a estas alturas que se llama hormigón en masa porque no lleva acero, ¿verdad? Y lo de mampostería, que más o menos ustedes lo están viendo en la imagen, y ya dijo el compañero, son cimentaciones, pueden ser de ladrillo de carga o simplemente de piedra acomodada, ¿verdad? Pero eso vamos a ir viendo más adelante, ya con detalle. Tipo de cimentaciones. Entonces, fíjense acá que nosotros podemos tener dos tipos de cimentación. Cimentaciones profundas y cimentaciones superficiales. Bueno, antes de entrar a este tema, acá me olvidaba de que también hay cimentaciones de madera, de acero, ¿verdad? Hay otros materiales, pero eso es simplemente mencionarlo porque no se usan, ¿verdad? La madera no tiene una vida útil muy larga, aunque, por ejemplo, si hacemos una cimentación con cuchi, que es una de las maderas más duras que hay en nuestro medio, entonces es una estructura que dura muchos años, ¿verdad? Pero sale muy caro, muy costoso, o sea, además le pueden entrar de alguna manera hongos y se va destruyendo, y no, es muy complicado, ¿no? Pues de acero también podemos hacer, de acero puro, sí, pero también el acero, el agua que haya en la parte interior del suelo puede ser un agua ácida y eso va a complicar, entonces va a ir corroyendo al acero, entonces, y como no lo podemos ver, entonces es muy complicado. Mejor hormigón, además es más barato, ¿no? Entonces, repito, ya eso ustedes deben estudiarlo, analizarlo, o ya lo han debido ver tal vez en otra materia que es de proceso constructivo. Principalmente ahí yo muestro con más detalle lo que son los otros tipos de cimentaciones. Ya nosotros, para el nivel que ustedes están, ya nos enfocamos un poquito más en lo que se hace en la realidad, ¿no? Entonces, no vamos a hablar, como les digo, de los de madera, de acero o algún otro material, simplemente nos vamos a enfocar a estos materiales, ¿no? Hormigón. Bien, entonces, ahora los tipos de cimentaciones, dijimos nosotros que tenemos las profundas y las superficiales. Dentro de las profundas tenemos lo que son, lo que se llaman las pilas. Esto principalmente se utiliza en puentes. Pilotines o micropilotes que se llaman y pilotes, ¿no? En los puentes se utiliza en realidad una mezcla entre pilotes y pilas. En la parte inferior de las pilas están los pilotes, ¿no? Pero en edificios, en construcciones de edificios, torre principalmente, lo que se utiliza es pilote, ¿no? Podemos tomar esa decisión y tomar la decisión de que nuestra cimentación sean pilotes. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste a grandes rasgos esto de acá, porque no podemos entrar al detalle de calcular, en meternos a eso, porque nos falta mucha información. Aparte que nos falta formación, ¿no? Entonces,
No vamos a entrar a muchos detalles de esto de acá, simplemente lo vamos a mencionar, vamos a mostrar y un poquito nos vamos a centrar más en este tipo de cimentación, lo que son las superficiales, ¿ya? En las superficiales, ustedes pueden ver de que tenemos las cimentaciones de hormigón ciclópeo o cimentaciones ciclópeas que se llaman, ¿no? Esto de acá se abrevia así, digamos, ¿no? Hormigón ciclópeo. Entonces, cuando ustedes ven esa abreviatura, ahí dice hormigón ciclópeo. O las de hormigón armado, todas estas son de hormigón armado, ¿verdad? Mejor acá lo voy a hacer, a ver, vamos a ordenarlo un poquito. Aquí. Hormigón ciclópeo, estas de acá. Y estas otras, dijimos, que son las de hormigón armado. ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama hormigón ciclópeo? Porque este tipo de estructuras tiene hormigón, pero no tiene acero, y en vez de acero tiene piedra manzana, piedra bolón, piedra manzana principalmente, ¿verdad? Entonces, por eso se llama este tipo de cimentaciones ciclópeas. ¿En qué tipo de edificaciones se utilizan estas? Vamos a ver más adelante con detalle, pero este tipo de cimentaciones se utilizan para construcciones no muy grandes. Principalmente lo podemos usar en muros de contención, ¿verdad? Ahí se utiliza bastante, en muros de contención. Y las de hormigón armado, que tenemos las zapatas. Dentro del conjunto de zapatas podemos tener las zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas, zapatas, qué sé yo. Ahí ya vamos a hablar con más detalle a partir de la siguiente clase de esto de acá. Y después tenemos el otro que es la losa de cimentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de losa de cimentación, métanse a la mente que es una losa. Es una plancha de hormigón que vamos a construirla, ¿verdad? De un determinado espesor. Y que es de hormigón armado, ¿verdad? Es de hormigón armado. Entonces, si decimos que es de hormigón armado, lleva hormigón y lleva acero. Entonces, esa losa, ¿verdad? Es muy parecido a una losa que podemos tenerla como techo, digamos, ¿no? Entonces, lo tenemos como cimentación. Entonces, cuando entremos, repito, a hablar ya de cada uno de estos, vamos a ver en qué caso se puede tomar en cuenta o podemos tomar la decisión de decir, hacer una cimentación de losa. Porque a veces una losa sale más barato que hacer zapatas. Puede salir más barato, ¿cierto? Así la edificación sea pequeña, puede salir más barato. Entonces, hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar la situación. Entonces, esas son las cimentaciones. Profundas, tenemos las pilas, pilotines. También esto se llama micropilotes, porque son pilotes en realidad, pero son más pequeños. Y los pilotes en sí. Y después tenemos las superficiales, que son las de hormigón ciclópeo. Las de hormigón armado, que son las zapatas, diferentes tipos de zapatas, y las losas de cimentación. ¿Ya? Como esta parte introductoria, entonces podemos decir de que la cimentación es una de las partes más importantes, ya que en ella recae el peso de la edificación. Y también es importante mencionar que antes de construir es necesario realizar el estudio de suelo, ya dijimos hace rato, y calcular el peso estructural para así elegir el tipo de cimentación que se empleará, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos como introducción a este tema. Y a partir de la siguiente clase, vamos a hablar de lo que son las cimentaciones profundas. Pilotes, pilas, pilotes y pilotines, ¿verdad? O pilas, pilotines y pilotes, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a adentrarnos un poquito a lo que son los cimentaciones profundas.
para dejarlo de último, lo que son las cimentaciones superficiales, porque ahí vamos a entrar a hacer pequeños detalles, es decir, vamos a agarrar y vamos a hacer pequeños predimensionamientos, a ver de qué tamaño va a ser nuestra zapata, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a dejar como última parte, porque esa parte va a ser teórico-práctico, ¿no? Vamos a hacer ejercicio. Pero en esto de acá no tenemos mucho que hacer ejercicio, porque si decimos nosotros de que vamos a usar cimentaciones profundas, el ingeniero estructurista, tiene que calcular el diámetro, la longitud y todo de los pilotes. Nosotros no podemos entrar ni siquiera a hacer un predimensionamiento. Lo único que podemos decir en nuestro plano, ¿verdad? En nuestro diseño arquitectónico, que la cimentación va a ser profunda, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver después por qué se toma la decisión de que sea profunda o que sea superficial, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, no sé, ahí en la cuestión de zapatas, por ejemplo, he visto que hay zapatas cónicas y zapatas planas, ¿no? No sé si debemos hablar también de eso, o si va a hablar o explicar, mejor dicho, cuánto, Claro, vamos a hablar cuando cuándo hablemos usar, aquí. qué tipo, cada tipo de eso, ¿no? Bueno, aquí lo voy a graficar. Cuando empecemos a hablar, que dijimos que lo vamos a dejar para último, cuando empecemos a hablar de fundaciones superficiales, ¿verdad? Vamos a hablar principalmente de las zapatas, porque zapatas ustedes pueden hacer unos pequeños cálculos, predimensionamiento. Entonces, si yo miro de un lado una zapata, hay algunos que les gusta hacer lo que dice el compañero, zapatas planas. ¿Qué significa plana? Algo así, digamos, ¿no? Vamos a ver, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? O este otro tipo de zapata. ¿Cuál de ellas es mejor? ¿Por qué la una? ¿Por qué la otra? ¿Verdad? Entonces, eso vamos a hablar a su debido momento, porque no podemos mezclar, tenemos que ir con calma, porque si bien es cierto, hay compañeros que ya tienen conocimiento, que por ahí ya han ido a obra o han trabajado, qué sé yo. Cuando uno trabaja, pues no, qué sé yo, por ejemplo, cuando era estudiante trabajaba de ayudante de albañil, digamos, ¿no? Entonces, ahí uno conoce, pues, ¿no? Cuando el profesor habla de cimentaciones, zapatas, y ahí uno se pone, ¿no? Inquieto y empieza a preguntar así como el compañero, digamos, ¿no? ¿Y por qué lo uno, por qué lo otro, y por qué? Entonces, eso vamos a hablar a detalle cuando entremos a hablar de cimentaciones superficiales y zapatas, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace este tipo de zapata? ¿Por qué se hace este tipo de zapata? ¿Cuál es más conveniente? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a hablar a su debido momento, ¿ya? Por eso les hago la introducción para que ustedes queden picados, como quien dice, ¿no ves? Queden picados de lo que vamos a ver, investiguen, por eso se les ha dado una tarea. A ver, voy a mirar ahorita la plataforma, evaluaciones, práctico 2 para el 26 de mayo, ¿verdad? Tienen que investigar sobre lo que son las cimentaciones profundas, superficiales, pilotines, pilotes, no les puse pilas, pero bueno, el que quiera puede introducir, plateas de fundación, eso es losa de fundación y zapatas. Entonces ahí ustedes van a investigar, van a tratar de encontrar en la teoría, ¿verdad? Información al respecto. Y ya aquí vamos a entrar más a detalle, como dice el compañero, a ver los por qué lo uno y por qué lo otro. Y además vamos a aprender a hacer un pequeño predimensionamiento de una zapata, ¿verdad? Siendo que este es su lado A y este es su lado B. ¿Cuánto vale? ¿De cuánto por cuánto va a ser esto? ¿Y de cuánto va a ser esto de acá? ¿De qué altura
¿De qué altura va a ser esto de acá, supongamos? H. Si es que es plana o si es cónica, como en este caso, esta otra altura, ¿cómo lo determinamos? Y además, fíjense ustedes de que es muy importante para ustedes principalmente calcular el volumen. ¿Cómo hago yo para calcular el volumen de esta zapata? Es fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para calcular el volumen de esta otra zapata? Y ahí es complicadito, porque no es tan sencillo, ¿verdad? Es una zapata troncocónica y tiene su ecuación específica. Entonces, eso ya vamos a ir viendo a detalle, pero repito, cuando entremos a este tema, ya para no mezclar las cosas. Entonces, para la siguiente clase, repito, vamos a hablar de lo que son las cimentaciones profundas, para que ustedes tengan mayor conocimiento de lo que son las cimentaciones profundas. No vamos a entrar en cimentaciones profundas a hacer cálculos porque es muy complicado ahí, ¿verdad? Y eso dejémoselo nomás para el ingeniero. En mi proyecto hemos tomado la decisión de hacer fundaciones profundas, perfecto. Entonces, pásenselo al ingeniero y él se encargará. Pero si en mi proyecto yo he dicho voy a hacer cimentaciones superficiales, además una casita de 2 pisos, entonces, ya ahí de repente no necesito, pues no, contratar a un ingeniero, yo nomás, o ustedes nomás como arquitectos, ustedes lo pueden hacer. Ya, a eso es lo que nos vamos. Y las proporciones de materiales, dice Guzmán, en base a los cálculos se puede, las proporciones. Claro, vamos a hablar de las proporciones, ¿no? Vamos a hablar del hormigón. Cuando hablamos de hormigón, ¿qué tipo de hormigón vamos a utilizar? Por lo general, cuando vamos y utilizamos, compramos un hormigón H21. ¿No? Pero podemos utilizar en el caso de cimentaciones un hormigón un poco hasta H18, por ejemplo, ¿no? Pero si es que vamos a comprar, pero si nosotros lo vamos a fabricar, es mejor que nos vayamos por acá, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso. ¿Qué significa H21? ¿Cómo podemos lograr? Ahí ya vamos a hablar un poquito también de lo que son las dosificaciones, ¿verdad? ¿No? ¿Qué proporciones van a entrar de cemento, arena, o en todo caso, cemento, grava y arena, ¿verdad? Y agua, obviamente, porque ¿cuál es la proporción? Eso vamos a hablar cuando entremos ya en detalle a lo que son las zapatas, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Pueden haber cimentaciones no enterradas? No. Si bien es cierto, las cimentaciones no enterradas podríamos decir que son las cimentaciones que tienen los seres humanos o los animales. Fíjense que nosotros los seres humanos, voy a hacer acá, no soy tan bueno para dibujar, pero supongamos que aquí estamos con nuestro zapato, nuestro pie, ¿verdad? Y esto vendría a ser nuestra cimentación. Entonces, esas cimentaciones que habla Villarruel, no enterradas, serían cimentaciones móviles. Los vehículos, por ejemplo, ¿cuáles son sus cimentaciones? Las ruedas, ¿verdad? Así, digamos, y como les digo, los seres humanos, los animales, los pies, las patas, ¿cierto? Entonces, ahí se apoyan. Esas son las cimentaciones. Pero en el caso de una edificación, de una construcción, no existe, al menos que yo sepa, ¿no? Usted, es muy difícil, no existe de ya, digamos, para qué vamos a entrar a detalle, no existe en el caso de la construcción. Pero en cargas móviles o estructuras móviles, llamémosles así, ahí sí, podemos hacer una estructura móvil, una cimentación móvil, como en este caso, digamos, son los pies de una persona. Esas vendrían a ser unas cimentaciones móviles. Ya, pero en el caso de una edificación jamás se construye una casa para que sea móvil. A no ser que sea, hay las casas, pues, ¿no? Móviles que se construyen sobre una chata, digamos, ¿no?
Y esas sí son casas móviles. Pero ¿cuál es su cimentación de esas casas? Son las ruedas de la chata, de la carrocería. Entonces, ahí no entramos a detalles de cálculos y demás cosas. No hay para qué meterse mucho a esa cuestión. No sé si me dejé entender a su pregunta de Villarruel. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Existe la forma de reforzar una cimentación que ya está construida? Por ejemplo, si tengo una vivienda y quiero construir para arriba, ¿se puede cambiar la cimentación o reforzar la cimentación que ya está hecha? Cambiar cimentación es muy difícil. Cambiar, como su nombre lo dice, cambiar es muy difícil. Reforzar sí se puede reforzar, pero ya le digo que ese trabajito tiene su costo, ¿no? Y si nosotros evaluamos, de repente mejor es dejarlo ahí nomás como está, no meternos, no hacer ampliación porque no tiene, el costo-beneficio no va a ser bueno, o lo que mayormente se hace, ¿no? Mejor lo tumbo, mi casa no tiene más de 5 años, pero como no da, mejor la tumbo y hago una nueva cimentación para una nueva edificación, ¿no? Entonces, se puede reforzar, pero en casos de que ya se haya construido, imagínense un edificio de unos 5 pisos, 10 pisos, y por ahí vemos que la cimentación está un poquito fallando, de repente ahí podemos entrar a reforzar. Pero repito, es un trabajo muy complejo. Es un trabajo que de repente vamos a tener que traer una empresa de afuera, internacional, que haga ese tipo de trabajo, que tenga los equipos necesarios, ¿verdad? Porque no es nomás agarrar y decir, no, hay que reforzar y sí, está bien. Como teoría uno agarra y puede hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero llevarlo a la práctica ya es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un buen diseño. Mejor es hacer un buen diseño pensando en lo que va a ocurrir en una edificación a una duración de por lo menos 20 años, mínimo, ¿no? Aunque nosotros sabemos que un edificio puede durar más de 100 años, pero por lo menos a 20 años. Fíjense qué es lo que está ocurriendo en países adelantados como Europa, Estados Unidos, ¿no? Edificios de 10 pisos agarran y lo tumban para hacer otro edificio de repente de los mismos 10 pisos, pero moderno, ¿verdad? Moderno. Entonces, ¿por qué? Porque esa estructura ya se ve conveniente que es mejor cambiarla, ¿no? Mejor cambiarla. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como preguntaba el compañero, es muy difícil reforzar. Si hay una edificación y yo digo, quiero subir unos 2 pisos más y la edificación no ha sido diseñada para eso, entonces reforcémosla. Ya le digo, ese trabajito me va a salir un ojo de la cara. ¿Ya? Ese trabajo es muy caro. Se puede. ¿Ya? Pero cambiar la cimentación, eso sí, ya no se puede. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces concéntrense en su práctico, investiguen, averigüen, tienen hasta el día lunes o hasta qué día, hasta qué día le hemos puesto, a ver. Miércoles es el 26. Sí, 26, ¿verdad? Hoy es viernes hasta el miércoles. Entonces tienen unos 4 días para poder investigar un poquito, poco a poco, ¿verdad? Y aunque estoy viendo que ya 2 personas entregaron su trabajo, pues bueno, imagino que lo habrán hecho bien. Todavía no he revisado ni el práctico 1, pero ya nos vamos a sentar a revisar y hagan. Cosa que cuando
cuando entremos, repito con lo que les dije hace rato, cuando entremos principalmente a analizar Zapata, que es la cimentación más común, ahí yo espero de parte de ustedes preguntas. ¿Ya? Ahí espero preguntas sobre los Inge, tipos de Zapata, una los preguntita. materiales. Sí. ¿Los prácticos son manuales pasados a PDF o puede ser en Word igual? Puede ser manuales pasado a PDF o puede hacerlo en Word y lo graba a PDF y lo entrega. Depende de usted como le sea más cómodo. Yo no le exijo, no les pido ¿no? Ya, Inge, necesariamente hecho a mano porque a veces no tenemos la tecnología necesaria para hacer todo, digamos, ¿no? Pero si tiene una computadorita, entonces mejor, más fácil es hacerlo en Word, pues. Gracias, Inge. Bien, si no hay más preguntas, entonces eso es todo por ahora y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao, buen provecho, almorzar. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias.